Hey, buenas a todos. Bienvenidos a Cantina Histórica, el podcast donde Moisés Akuma relata un hecho histórico que encontró en internet mientras degusta una bebida de cantina. El día de hoy me voy a tomar una limonadita mineral, así que vamos a tratar un temita bastante interesante. Es un tema que todavía genera un poquito de problemas, es un tema que todavía se ve con ciertos ojos críticos, ya que algunos consideran que los españoles están exagerando, otros consideran verdaderamente existe una leyenda negra. Así que yo les voy a presentar lo que yo investigué y ya depende de cada quien definir si cree que existe o no realmente existe una leyenda negra española. Así que vamos a comenzar, coño. Para que sepan, me voy a detener de intentar hacer un acento español porque creo que así como los mexicanos se ven ridículos haciendo un acento español, los españoles se ven ridículos haciendo un acento mexicano. En fin. El imperio español es el concepto con el que se define el conjunto de territorios españoles gobernados por las dinastías hispánicas entre los siglos XVI y XX, teniendo sus orígenes en la unificación de las diversas coronas que existían en esos momentos en la península ibérica, llamada por diferentes nombres como Hispania, Iberia, Península Hispánica, etc. ¿Qué quiere decir esto? España, España, como muchos saben, y algunos todavía no lo entienden, no ha sido siempre un país unificado. De hecho, propiamente lo que nosotros decimos que es España, la península ibérica, ha tenido diferentes nombres a través de... Sí, depende de quién depende de qué lado esté hablando de la península ibérica, pues tenía diferentes nombres. Hispania era el nombre del Imperio Romano. Iberia creo que fue el nombre que le dio a los franceses. Depende de quién esté hablando, te va a decir el concepto con el cual conocen la península ibérica. O península hispánica también se le... Esto nos enfoca en la idea de que lo que hoy conocemos como España no es más que el conjunto de diversos pueblos que se convirtieron, disputaron territorio, sufrieron invasiones por parte de otros pueblos, etcétera. Es decir, un montón de pueblos relacionados entre ellos. Algunos de ellos entre conflictos, vamos a decir, lo normal, pues, o sea, a final de cuentas, cualquier territorio que tiene diferentes culturas, se tiene la convivencia y el confrontamiento entre ellas. Esto pasa en todos lados, lo podemos ver, por ejemplo, en México pasa bastante. La gente del DF tiene una connotación, los chilangos tienen una connotación y entran en conflicto a veces con otros pueblos, ya sean autóctonos o de otros lados. Por ejemplo, Monterrey se creen más extranjeros que mexicanos, o los sinaloenses nos creemos más sinaloenses que mexicanos. Eso también importa bastante. Depende cómo te consideres tú. Igual pasa así en España. Algunos pueblos creen que son más autóctonos o creen más que el lugar de donde vienen de origen es más importante que el lugar donde viven. También, por ejemplo, pasa en Argentina. En Argentina hay bastante gente que, por ejemplo, yo veo herejes el podcast, a uno de los argentinos le dicen vasco porque su abuelo era vasco. Pasa ese tipo de cosas. Es muy común en pueblos que, digamos, que realizan migración. Entre esas coronas, las más importantes, estaban la de Castilla y la de Aragón. La de Castilla recién había terminado la Reconquista. La Reconquista es ese momento cuando los españoles dijeron, ¿sabes qué? Estos musulmanes que nos invadieron hace 700 años, ya basta suficiente y los expulsaron. ¿Qué quiere decir esto? 700 años, la península ibérica, Españita, tuvo un montón de reinos, principalmente musulmanes. Que era, creo es más la parte sur, todo lo que era la Andalucía, o creo que Andaluz es incluso un nombre que viene de musulmán, o sea, de musulmanes, pues. No me acuerdo exactamente cuáles eran los términos de estos reinos, pero fue de eso, que prácticamente los españoles dijeron hasta aquí y expulsaron a los invasores. O sea, lo mismo que hicieron los mexicanos. Después de pues, hacer la reconquista, recuperar los territorios que ya tenían, también conquistó algunos territorios del norte de África para garantizar que no regresaran musulmanes a invadir España. Mientras tanto, la corona de Aragón
Tras el fallecimiento de Martí el Humano, un rey, terminó eligiendo pacíficamente a Fernando de Antequera, miembro de la dinastía Trastámara, la cual reinaba en Castilla, lo que permitió eventualmente que Fernando el Católico, que fue el bisnieto de Fernando de Antequera, e Isabel I de Castilla unieran sus reinos en matrimonio. Lo que hoy conocemos como los Reyes Católicos. Y posteriormente a la formación del Imperio Español tras el descubrimiento de América. Obviamente la reconquista de España tuvo fuertes derramamientos de sangre en la península y en todos los territorios donde llevaron su modo de gobierno. Pues en esos tiempos no se hablaba, pues, no era tan... era muy raro que algo se resolviera pacíficamente, por lo general a pura fuerza. Obviamente desde la corona de Castilla y Aragón, que eran bastante grandes, se unieron y consiguieron, creo que el reino de Navarra se tuvo que, que decir, ok, estoy en el medio de estos dos hijos de puta madre. Estoy en medio de estos dos hijos de puta. Mejor me uno a ellos en lugar de esperar que me lleguen por los dos lados a acabar conmigo. Porque arriba tienen a Francia. Y Francia nunca ha sido precisamente un país que vea con buenos ojos a los españoles o a los peninsulares. Cosa chistosa, hoy en día hay bastante pique todavía entre Francia y España. Recordemos la mítica batalla de Reddit, donde prácticamente el objetivo fue acabar con Francia. Si no, incluso los ARMY, los fans del BTS. Así que vamos con lo siguiente. La hispanofobia es la aversión por España, la población española, Hispanoamérica o por la cultura e idioma español, aunque también es usado en referencia al antiespañolismo, es decir, es tenerle odio o miedo a todo lo relacionado a la península ibérica, tanto interna como externamente, ya que también suele presenciarse en comunidades autónomas de España, como el País Vasco o Cataluña. Es decir, hay gente que no ve con buenos ojos a los españoles. Tanto extranjeros como dentro de la misma España. Porque les acabo de decir, eran pueblos que fueron unidos a la fuerza a las coronas. Y algunos de ellos, por ejemplo, los cataluñeses, se sienten más cataluñeses. Incluso ellos hablan su dialecto, no sé si es el dialecto o lenguaje, no le quiero cagar, más que el español. O sea, si tú vas hablando español, te van a decir cosas como, aquí no se habla español. Bueno, te no parla español. No sé cómo coincide, es como una mezcla entre el español y el francés. Y no sé, el celta, supongo. Creo que bueno, eran visigodos. Whatever. Este término empezó a utilizarse gracias a la leyenda negra española, una teoría de los españoles que decían que todo el mundo se entere. La teoría explica un sentimiento español en que el país está mal visto a nivel internacional debido a la descontextualización, exageración y amplia propaganda, de los enemigos de España. O sea, como lo del peje, pero con países. Es decir, ellos afirman que los enemigos usaron fake news, exageraciones o descontextualizaciones de las acciones realizadas por España para dar una imagen de España peor de la que es. O sea, ellos están diciendo, es que no están, es que sí lo hicimos, pero en otros tiempos. O sea, vamos, cuando o sea, realmente no es imposible gobernar otro país por la fuerza sin matar a unos cuantos indígenas, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de orígenes sobre este sentimiento. El más popular es el que establece que la ración es la opresión de los indios, lo cual dice que el resto de países europeos se enteraron debido a ciertos chismecitos. O sea, empezaron a llegar los rumores de cómo estaban tratando los españoles a los indios, a los indígenas, porque ellos pensaban que eran indios, pensaban que parte de la India, luego ya que supieron que eran que no eran indios, pues ya empezaron a tomar el territorio y empezaron a maltratarlos un poquito, porque incluso creo que en la primera instancia, cuando recién se encontraron con ellos, plantearon que eran como animales, que no tienen alma. Entonces, así como tú tratas una vaca, le pegas, la carreas, la maltratas, pues algo similar pasó con los indígenas. Entonces, les llegaron a otros países, también europeos, ciertos chismecitos de cómo trataban a los indígenas en el siglo XVI, pero aumentó un poquito más debido a las precisas descripciones necesarias para la obtención de los nuevos territorios. Por ejemplo, en el relato de la matanza de Cholula por parte de López de Gomora, relata lo siguiente.
Mandó matar a algunos de aquellos capitanes y los demás los dejó atados. Hizo disparar la escopeta, que era la señal, y arremetieron con gran ímpetu y enojo a todos los españoles y sus enemigos a los del pueblo. Hicieron conforme al apuro en el que estaban y en 2 horas mataron a más de 6,000. Mandó Cortés que no matasen niños ni mujeres. Pelearon 5 horas porque como los del pueblo estaban armados y las calles con barreras, tuvieron defensas. Quemaron a todas las casas y las torres que hacían resistencia. Echaron fuera a toda la vecindad. Quedaron teñidos en sangre. No pisaban más que cuerpos muertos. O sea, considera que en aquel entonces, en el siglo XVI, la gente era un poquito puritana. La gente era un poquito delicadita. Era una maldita generación de cristal. Y le llegaban estos relatos extremadamente precisos de cómo los españoles habían tomado esos lugares. Que no nos hagamos imbéciles. La mayoría de los países europeos también realizaron algo similar, pero supongo que la gente, esto era algo más de calle, pues, bueno, no de calle, de guerreros, pues de la gente que se dedica a hacer esa batalla y no necesariamente tenía que ser la información que tenían, digamos, los ilustrados, la gente que vivía en las ciudades. Y esto que les relaté es solamente una pequeña partita. Si quieren buscar más sobre la matanza de Cholula, está bastante heavy. Otro de los orígenes lo ponen en la Italia medieval del siglo XIII. La influencia política de la corona de Aragón hizo que determinados territorios de Italia tuvieran presencia de príncipes, cortesanos, soldados mercenarios y piratas aragoneses, generando un rechazo por parte de la sociedad italiana, sobre todo las élites que creían que eran las herederas del viejo imperio romano, el cual había conquistado la península ibérica hace muchos años. Es decir, es el equivalente de que un latino se comporte de coqui o se comporte medio culerillo en España. Van a decir, este hijo de puta, es de un territorio que mis ancestros conquistaron y ahora viene a mi territorio siendo un hijo de puta, creyéndose mucho. Que casi no pasa en Estados Unidos. Añadiendo también conflictos comerciales, el papado de Calixto III y Alejandro VI o la sensualidad de las cortesanas de origen valenciano, también de la península ibérica. Y la existencia de una corte aragonesa en Nápoles, es decir, creo que era la ciudad más importante de Italia, tenía una corte aragonesa, de tanta influencia que tenía España en aquellos tiempos, porque pues era una corona bastante poderosa. Creo que la corona de Aragón y al menos la de Aragón y Castilla creo que llegó a casi agarró mucho territorio, no quiero mentir. En fin, me voy a detener aquí en los orígenes porque no mames, hay un chingo de razones. Hay un supuesto origen alemán, hay un supuesto origen judío de los judíos que fueron, ¿cómo se llama? No, corridos de España. Pues, o sea, básicamente en un momento España dijo, ya no queremos judíos en la península ibérica, se convierten o se van. Y muchos se fueron. Entonces, creo que España te da una indemnización o un reconocimiento o algo. No me acuerdo qué te da. Si tú compruebas que eres judío expulsado de España y lo saben mediante tu lenguaje, porque es una forma de hablar neoespañol, o sea, no, una forma de hablar muy particular de los judíos españoles. Regresando a la razón más conocida, el maltrato de los indígenas. En la corona de Castilla se generó un debate sobre la manera en que deben de ser tratadas a las poblaciones indígenas en los territorios nuevos, inicialmente usando el sistema de encomiendas. El sistema de encomiendas en su sistema medieval de vasallaje. Ay, me perdí. Donde dos hombres libres, uno considerado fuerte y el otro débil, ofrecía sus servicios y fidelidad a un hombre fuerte a cambio de protección, por lo que los pueblos considerados se consideraban vasallos de la corona. Sin embargo, esto no garantizaba el buen trato de los vasallos. Diversos intelectuales y religiosos protestaron por el polémico maltrato a los indígenas, lo que llevó a terminar el sistema de vasallaje, aunque esto no hizo que los maltratos por parte de la península parasen. O sea, no sé si alguno ha visto Juego de Tronos, esta mecánica donde tú básicamente te pones a disposición de un hombre que tiene ejército y él se supone que su tarea principal es protegerte y comercializar contigo. Entonces, tú dependes de él y él depende de ti.
Pero obviamente este güey tiene un ejército, proviene de una familia noble, tiene muchísimo más poder. Es una situación de poder extrema de él hacia ti, pero esa misma posición privilegiada que él tiene es lo que garantiza que la gente se la piense para ir a atacarte a ti, para ir a hacerte la de pedo a ti, porque si se meten contigo, tú vas y le dices al noble, oye, fíjate que esta persona está haciendo esto. Ah, ok, ¿sabes qué? Y van y y se lo chingan prácticamente. En la obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, Bartolomé de las Casas da una impresionante descripción de las crueldades y violencias realizadas por los españoles en América, la cual no relataré porque es español antiguo y de por sí soy pésimo para leer. Publicó el libro en Sevilla en 1552 y fue ampliamente difundido en otros países europeos, los cuales realizaron sus propias traducciones a modo. La versión latina de 1598 contó con ilustraciones de Theodore de Brie, los cuales fueron posteriormente usadas en muchas versiones, usándola como una defensa de los indios y una protesta humanitaria contra España, interpretando la obra como una manifestación de odio hacia su propio país y compatriotas, lo cual no fue la intención del autor. O sea, Bartolomé de las Casas no hizo esas descripciones por odio a España, sino supongo que porque era su deber. Y también hay que ser sinceros, Bartolomé de las Casas creo que era una persona intelectual, pues. Era una persona que no estaba acostumbrada a ver tanta matanza, a ver tanto odio hacia otras personas. Y cuando vio lo que hicieron estos güeyes, pues también, como venían de los romanos eran mucho de documentar absolutamente todo. O sea, realmente hacer descripciones detalladas lo que se presenta para luego ser utilizado como evidencia, pues. Entonces, textos muy descriptivos hacían que las personas que no estaban acostumbradas a ese nivel de violencia se escandalizaran. Y también las ilustraciones de Theodore de Beer prácticamente fueron replicadas absolutamente todo el tiempo, porque eran, pues vamos, ilustraciones muy gráficas de cómo se comportaban con los indígenas. Incluso las acciones de Bartolomé de las Casas, no sé si es santo, creo que se escuchó que dicen San Bartolomé de las Casas. El caso es que debido a las descripciones de Bartolomé de las Casas y esta, vamos a decir, de la supuesta postura que tenía acerca sobre su amor, diagonal odio o resentimiento a España, mm, hizo que se generara un movimiento, que eran los anticasistas y los casistas, es decir, la gente que apoyaba a Bartolomé de las Casas y los que no. Algunos llegando a atribuir que prácticamente esto fue el primer movimiento de, de crear la leyenda de Dorada de los Indios. O sea, la idea de que la América prehispánica era un lugar feliz donde no existía violencia ni maldad hasta que llegaron los malditos españoles. También originando el indigenismo, un movimiento que apoya mucho la idea filosófica del noble salvaje. Para quien no lo sepa, el noble salvaje creo que es una postura filosófica donde dicen que el ser humano es bueno, puro y noble y es la sociedad el que lo corrompe. O esa es la de si es bueno por naturaleza. No sé, el caso es que la idea es que el indígena que no ha sido tocado por las ideas occidentales es muy, muy bueno y nunca hace nada malo y no hay maldad en su corazón. Lo cual, yo, al menos yo no lo creo. Yo creo que simplemente somos seres humanos y seres humanos somos buenos y malos. Y hacemos cosas buenas y malas. Y hacer cosas malas no te hace bueno y hacer cosas malas, perdón. Y hacer cosas buenas no te hace bueno y hacer cosas malas no te hace malo. Muchas veces la gente que sigue una moral, que se tiene una moral, a veces termina haciendo cosas que para nosotros es una barbaridad. Entre los aspectos más famosos de la leyenda negra nos encontramos el de la Inquisición española, la cual hay que recordar que la Inquisición empezó en el sur de Francia para acabar con los cátaros o albigenses. Pero su principal función en casi todos lados fue donde se implementó, fue el suprimir la herejía, iniciando por perseguir a los cátaros que tenían como medida de la salvación el asentismo, que ya lo habíamos visto con Diógenes,
el rechazo a los placeres mundanos y el rechazo al mundo material, y expandiéndose a otros asuntos como quitarles a los judíos que no quisieran convertirse al cristianismo sus bienes. O sea, sí, empezaron persiguiendo a los cátaros, que los cátaros eran unos cristianos que no creían, que básicamente decían que el mundo era del diablo y que el mundo, o sea, el mundo material era del diablo y el espiritual era de Dios. Y por eso rechazaban el mundo de aquí. Mientras que los católicos decían que todo era creado por Dios y la fregada, pues. Entonces, variaciones tan pendejas como esas, que sigue siendo el mismo Dios y siguen siendo los mismos libros. Bueno, no sé si los católicos tienen los mismos libros, porque ellos también generan su propia propaganda, pero sigue siendo el mismo Dios, ¿eh? Y, y uno lo considera una herejía y el otro no. En fin. ¿Qué? Empezaron haciendo eso, controlando a los cátaros, para que no difundieran esta idea. Luego, no me acuerdo qué papa fue el que prácticamente el papa que dijo, oye, esto está de puta madre, y lo implementó en todos lados. Y posteriormente su principal función era esa, la de, bueno, al menos en España, ellos tenían mucha, digamos, su principal razón de ser era ir con los judíos y decirle, hey, o te convence el cristianismo o te vas. Y muchos se convirtieron. Aunque algunos decían que se convertían, pero realmente seguían siendo judíos en sus casas. Y no sé si esos eran los marranos. Pero incluso marranos es un término peyorativo para los judíos porque ellos no consideran al cerdo como un animal bueno. En fin. El caso es que algunos medios han considerado la Inquisición española como la más letal o cruel, mientras que algunos historiadores usan el pero los otros robaron más para defender que en esa época, comparado con algunos sistemas de gobierno de ciertas regiones o el trato que se les daba a los criminales en otro tipo de instituciones, las personas incluso preferían los castigos de la Inquisición española, llegando a cometer herejías para ser trasladados a estos lugares, donde al menos se les podía garantizar un juicio, comparado con otras inquisiciones más ojetes o activas, como la alemana, la cual acabó con la vida de más de 60,000 personas solamente acusadas de brujería para 1782. Aunque también aquí hay otro problema, la Inquisición alemana también tenía una necesidad de prácticamente anteponer la religión cristiana en el territorio grecorromano, no, en el territorio, pues sí, de Alemania. Entonces, utilizaban la excusa de la brujería para prácticamente acabar con la vida de quien sea que fuera necesario terminar para poder unificar al país. O sea, de todas maneras, no es justificación, pero también es importante señalarlo. Y así es como llegamos a Hispanoamérica. ¡Y a México, hijo de puta! No. El lugar donde la raza con apellidos españoles odia a los españoles. En nuestro territorio, la hispanofobia empezó por diversas tensiones entre criollos y peninsulares, los cuales se peleaban por las tierras y los pueblos americanos. Lo que se le sumó la Ilustración francesa, ya que llegó a los ilustrados americanos ideas de anticlericismo, ascensionismo y logias masónicas, sumando a la leyenda negra y propaganda antiespañola y anticatólica de países protestantes. Le dieron a los liberales las ideas de ser de que les dieron las ideas a los liberales de que ser pro España era estar a favor de la ignorancia y el retraso, sumando el resentimiento de las clases bajas, las cuales no podían tener rangos ni privilegios similares a los peninsulares. Los escritos de Bartolomé de las Casas, y más de lo anteriormente mencionado, les dio a los americanos la herramienta para desarrollar no solo un odio, sino también un profundo resentimiento hacia peninsulares y criollos. Simón Bolívar, por ejemplo, que Simón Bolívar creo que se pare de la independencia de como 4 o 5 países. Simón Bolívar era un gran defensor de Bartolomé de las Casas y culpó a los españoles de todos los pecados cometidos en América en los últimos 200 años y fue de los primeros en apelar al robo de las riquezas americanas y reclamar su devolución. O sea, Hispanoamérica, como siempre, bueno, en general, América, por lo general recibe todo lo que hace Europa ya masticadito. Ya es mucho tiempo después, ya que pasan los conflictos, ya que pasa el desmadre, llegan las ideas ya más refinadas y en América pues empiezan a tener su impacto.
Y para que no digan que esto solamente es de extranjeros envidiosos o ex virreinatos, llegando a tener conceptos peyorativos como el de la españolada, un término para referirse a las obras que suelen exagerar o falsear el carácter español, comúnmente utilizando estereotipos del mundo taurino y el flamenco. Es decir, ellos creen que esta corriente de arte españolista, ¿qué? Españolada, es negativa. Ellos dicen, no, no mames, están exagerando demasiado lo que es el español y lo están reduciendo solamente a estos estereotipos. Somos más que solamente flamenco y corridas de toro. Incluso entre los mismos españoles, la corrida de toro ya no es algo tan chido. Y como comenté al inicio, muchos pueblos españoles, o sea, pueblos que se consideran ahorita parte del Reino de España, han tenido sus conflictos internos con otras regiones de España, también por cuestiones políticas e históricas. Recordemos que algunas coronas tenían fuerte presencia musulmana, algunos otros celta, grecorromana, judías, es decir, es un conjunto de muchas cosas. Incluso religiones o versiones de la misma religión, porque como se había dicho, los cátaros eran un cristianismo diferente, pero también creo que los primeros güeyes que conquistaron la península rechazaban la Santísima Trinidad y pues obviamente la que se terminó quedando con España es la católica, también porque tenía tanto el apoyo como del antiguo Imperio Romano, como que era, vamos a decir, la religión más institucionalizada. Y pues prácticamente fue el de la corona que terminó gobernando. O sea, fue la corona que se antepuso entre todas las demás, las dos coronas, la de los reyes católicos. Por eso es que España es católica. No porque realmente todos creyeran que el catolicismo fuera la mejor religión. Fue una religión impuesta, al igual que aquí. Y hoy en día podemos ver a españoles criticando el nacionalismo español y sus valores más conservadores, apoyando u odiando dictaduras de derecha o de ideas de izquierda provenientes del país europeo con el que han tenido más roces, Francia. O se hace, ahorita en el panorama interno español hay un fuerte conflicto entre el español más conservador y el español más liberal. Como siempre, como en todos lados. Pero incluso en España, colgar una bandera de España es para que te consideren como facho, como una persona que está demasiado a la derecha. O sea, el nacionalismo ahorita no está bien visto en España. Se ve como ahorita nosotros veríamos a los de la Marcha por la Familia. O sea, se ve como un panista, pero pasado de lanza. O sea, por eso los españoles no tienen tanto amor por España. Ahorita hay mucho conflicto en España, de verdad, no tienen idea de la cantidad de conflicto interno español que hay, porque los españoles, ahorita creo que hay protestas por el tema de la sanidad pública. En fin, como siempre, España es un país muy, muy grande, es un país muy diverso, es un país con muchos pueblos, es un país que no puede tener contento a todo el mundo, evidentemente, y realmente ya depende de cada quien pensar si los españoles se merecen ese odio o no. Yo particularmente, yo siento que estos son prácticamente las consecuencias, mm, vamos a decir, lógicas de un pueblo que ha tenido mucho poder, que ha tenido una historia bastante rica de conflictos con muchas partes del mundo. Evidentemente que aquí cada quien puede pensar lo que quiera. Habrá quien dirá que también está pasando algo similar con Estados Unidos. Estados Unidos está empezando a tener una leyenda negra. Bueno, no leyenda negra porque realmente sí lo hicieron. Igual que los españoles, o sea, realmente España también es porque lo hicieron, pero se están exagerando, ellos creen que están dando demasiada importancia y descontextualizando cosas que otros también hacían. Yo creo que también está pasando algo similar con Estados Unidos. Que ojo, eso no les quita la responsabilidad, pero también hay que ponernos en contexto de lo que pasa y de la situación en la que vivimos. También los imperios se atacan, o sea, siempre pasa, siempre tenemos un culero que quiere anteponer su idea, su forma de vida, lo que él quiere hacia los otros. Eso no se va a acabar nunca. Y de recomendación, ¿qué será bueno? ¿Qué será bueno recomendar? Ah, vean Rec. No, vean la película.
Bueno, vean cualquier película de Pedro Almodóvar. ¿Almodóvar? Ese güey es una riata. Cualquier película de ese vato está increíble. La piel que habito creo que es la más perturbadora, pero es bastante buena. Y había otra, creo que es la de Mujeres a la... cualquier película de Almodóvar es bastante genial. Y espero que les haya gustado. Nos vemos el siguiente jueves. Bye. Podemos ver españoles criticando a nacionalismo.